Bienvenidos a Los Observadores en Azteca Guate. Vamos a analizar el panorama político cambiante que actualmente presenta una crisis institucional en el gobierno, en el partido oficial, desatado todo de la desarticulación de esta banda conocida como La Línea, que se dedicaba a defraudar el fisco en las aduanas. Hoy nuestros invitados, Mario Archila, él es analista y experto en materia tributaria, y también Cristian Castillo, analista y politólogo de la USAC, y nos acompaña por supuesto José Eduardo Valdizán aquí en la mesa de observadores. Yo quería comenzar con el señor Archila. Se desarticula esta banda. ¿Existió tal vez una pseudo intervención aduanera por parte del gobierno? ¿Cómo funcionó? Expliquémosle a la gente cómo funcionó la operación de defraudación fiscal que termina prácticamente destruyendo al Partido Patriota. Primero tenemos que comprender que esto es ya las consecuencias, en primer lugar, de la forma en que las aduanas se han manejado siempre. No es la primera vez que hablamos de contrabando aduanero. Creo que el país nunca ha dejado de hablar del tema. Ahora sí tenemos identificados, por lo menos en este nivel de la investigación, gente adentro de la administración que formaba parte de estos asuntos. ¿Qué sucede en aduanas? Hay momentos, plazos y facultades que se tienen para poder hacer ajustes a las declaraciones. Y esos tiempos que se dan probablemente son los tiempos que se aprovechan para actos de corrupción, que pueden ser muy a nivel bajo, en el que tiene que poner el primer ajuste pequeñito lo negocia, o muy a nivel alto, en el cual llega la orden a esta persona de piso, a estos contenedores no les vayan a hacer nada y los dejan pasar como están, no importa qué. Tenemos que ver que probablemente la gente de la administración tributaria es únicamente un brazo operativo y nos falta encontrar quién es el verdadero beneficiario de toda esta red y quién es el que logra mantener, aún con los cambios de gobierno, la estructura dentro de la administración tributaria para que esto siga persistiendo a través de los años. Esa parte creo que es la más interesante de todo este asunto. Por ahí dicen algunos quiénes son los empresarios involucrados, y esa no es la parte más interesante. La parte interesante es quién ha mantenido la red desde los años cualquiera y para qué, y esa gente cómo logra tener los lazos para que dentro del ejecutivo y dentro de las personas que nombran las autoridades de la administración aduanera o la administración tributaria puedan mantener su red operando. Sí, porque hay quien dice que es igual de culpable el empresario que incurre como el señalamiento que se le está haciendo al gobierno. Yo diría sí y no, muy de abogado la respuesta, pero ¿qué sucede? Yo traigo alguna mercancía que va a pasar por aduanas y me dicen en una revisión, me dicen no estoy de acuerdo con su declaración, dejo retenido el contenedor y tengo 10 días para entregarle el contenedor salvo que pague o deposite el impuesto que le estoy diciendo que probablemente no ha pagado bien, y le entrego el contenedor. Entre la espada y la pared del empresario. Y bueno, lo que traigo ahí son manzanas, lo que traigo ahí son peras, lo que traigo ahí, estamos a una semana de Semana Santa, lo que trae son bikinis. Y el empresario, bueno, ¿y cuánto me está cobrando? ¿Lo tengo que depositar completo? Sí, porque si se va con una fianza y demás, es otro procedimiento de 2-3 días para que le dé su contenedor y pague el almacenaje. Entonces podemos ver que puede ser una forma de extorsión la propia legislación. Y luego, bueno, si esto es frecuentemente y traigo un contenedor todas las semanas y alguien me dice, llama a esta línea telefónica que ahí arreglas el problema para todos tus contenedores y los 52 contenedores del año, pues la extorsión cambia de nivel. Obviamente al que la acepta sí tiene un grado de culpabilidad, pero que el propio aparato estatal me sirva para extorsionar a una persona que honestamente quiere cumplir, también eso hay que medir, ¿verdad? Creo que tenemos un problema en el sistema normativo que nos fomenta y nos faculta a ser un país con altos niveles de corrupción. José Eduardo, hablando de la desarticulación de esta banda, CICIG dice que llevaba pues ya meses, si no es que años, investigando la estructura, pero gira las órdenes de captura, etcétera, en un momento clave en el que se está por definir el alargue de su mandato. ¿Es crucial que lo haga en este momento CICIG o es independiente del caso? Bueno, yo diría que sí. Evidentemente había muchas críticas y muchos señalamientos en donde cuáles eran los grandes logros para desarticular los cuerpos clandestinos, los aparatos de seguridad incrustados en el Estado, y en eso no tenían absolutamente nada que exhibir. Entonces, pues sí, viene muy
muy al momento, ¿verdad? El venir y hacer esta denuncia. Por otro lado, yo creo que era en el lugar donde más fácil se podía dar con algo. ¿Por qué lo digo? Porque de todos he sabido el tema de aduanas, no de ahora, de hace mucho tiempo, y precisamente porque las leyes son leyes tontas que permiten y que además fomentan el contrabando y que fomentan la evasión en ese sentido. Cuanto más pólizas, más intrincados los trámites, menos claros el tema de los aranceles, pues fomentan los caminos laterales, fomenta eso, los mismos gobiernos, los mismos estados fomentan los contrabandos. Bueno, se desarticuló en los años 90 la famosa Red Modelo. Tenía un sistema operativo, yo diría que 3 o 4 veces más grande que esto, 3 o 4 veces más peligroso, porque además tenía una unidad del ejército ahí, de exmilitares, que era de temer en serio. Y para los que tienen fresca aquella noticia, se recordarán que esa red era temida y era un secreto a voces desde hacía mucho tiempo también. O sea, el problema ahí era, el lugar más fácil de detectar era ahí. O sea, que si querían, si planeó, no lo sé, pero si ellos planearon esto para un momento adecuado, ese era el lugar adecuado para buscar. Porque, a ver, ¿cuál es el chiste entre los políticos? No me des un ministerio, dame aduanas. Totalmente. ¿Eh? Entonces, lo lógico es que allí hubiese algo. Claro, lo que se destapa es algo que implica, y las implicaciones, creo que eso es lo interesante, implica funcionarios muy grandes. Eso le quería yo preguntar al señor Castillo. Llega a las altas cúpulas de gobierno, incluso hay una convocatoria para exigir la renuncia de los gobernantes, aunque ¿qué es más importante, la renuncia o que en dado momento ellos paguen por los crímenes, por los delitos en los que están incurriendo? Bueno, el primer elemento que creo habría que poner sobre la mesa es que ha habido una seguidilla de escándalos y de crisis a lo largo de este gobierno. Salud, sí. Salud, Alaska, Puerto Quetzal, el lago de Amatitlán, digamos, ha sido una constante los escándalos de corrupción y los señalamientos por el mal manejo de los temas políticos en el país a lo largo de todo el gobierno. Y eso había venido siendo la gotita que iba llenando el cántaro. Sin embargo, esa gotita no había llegado al punto de destapar y de desatar la indignación generalizada. Esta va a ser la gota que derrama el vaso, la gota que lleva el cántaro a romperse, y hay entonces ya una serie de señalamientos y de demandas de que ellos renuncien a su cargo, pero yo creo que no es solamente por este caso en particular, sino por toda esa seguidilla de acciones, de escándalos que han puesto inclusive en entredicho la institucionalidad pública. En este momento, la renuncia de ellos no necesariamente va a ser la solución del problema. Acá lo que hay que garantizar es que el proceso continúe, que las investigaciones continúen y que se evite lo que ha sucedido con otros casos y con otros escándalos. Y aquí traigo a colación la crisis del sistema penitenciario, que también la CICIG da un golpe certero a una estructura que operaba dentro del sistema penitenciario, que básicamente descabezan la estructura, pero la estructura sigue operando. Es decir, mueven a Byron Lima y pareciera que las situaciones dentro del sistema penitenciario no han variado a fondo. Entonces, acá la salida es, uno, que continúe el proceso, que el proceso garantice que se va a aplicar justicia de manera independiente, no importa a quién llegue a involucrar dentro del proceso. Y si esa presunción de que ambos mandatarios tenían conocimiento o estaban vinculados, que eso se demuestre en el proceso. No se gana nada en este momento con pedir la renuncia. Sí, me parece que sería un buen indicador que ambos pusieran a disposición su capacidad de antejuicio, su derecho de antejuicio, para que las investigaciones pudieran inclusive llegar a ellos. Y ese elemento podría en alguna medida ser un indicador de confianza para la población, porque una renuncia a estas alturas podría poner en inestabilidad el sistema completo. El sistema democrático podría ponerse en riesgo y eso me parece que sí no debería ser un resultado de esta crisis. Debemos los ciudadanos guatemaltecos estar comprometidos con el resguardo del sistema electoral. No podemos tan cerca de unas elecciones generales poner en riesgo el sistema democrático y su componente, el sistema electoral. Y sí, obviamente, la aplicación de justicia, si implica a ambos, al presidente y la vicepresidenta, eso se debe demostrar en un proceso judicial. Yo a mi criterio veo difícil confianza cuando a la vicepresidenta se le descubre el pasado fin de semana en una gran mentira. Vamos a ver la nota para que usted conozca de lo que estamos hablando.
contestar con las mismas cosas que han dicho de cuándo vine. Que vine el viernes, que vine el sábado, que vine hoy, que vine anoche. Así contestaba la vicepresidenta, evadiendo la pregunta cuando se le cuestionaba acerca del día en que había llegado al país, de su largo viaje a Corea. Ello durante la conferencia de prensa brindada el domingo en Casa Presidencial, en la que dio argumentos para desligarse del caso de defraudación aduanera. Un día antes, el sábado, el presidente Otto Pérez Molina daba una conferencia de prensa en la cual daba su reacción ante el descubrimiento de la estructura delincuencial que defraudaba al fisco. En la misma, indicó que por lo largo del viaje, la vicepresidenta llegaría hasta el domingo por la tarde. Ahora mire, preliminarmente, como sabemos y conocemos de lo largo que son estos vuelos de donde está la vicepresidenta, que como les dije, está haciendo su mejor esfuerzo para llegar lo más pronto posible, yo le diría que mañana domingo. La hora no la sabemos exactamente, pero mañana domingo, por lo largo de los vuelos y las conexiones que tiene que hacer. Y si eso parece sospechoso, lo siguiente lo es aún más. En un documento de la Dirección General de Migración, aparece claramente que Roxana Baldetti ingresó al país en un vuelo privado el día viernes. Entonces, si el presidente aseguró que el sábado ella continuaba fuera del país y que llegaría el domingo, hay dos opciones: o mintió a la prensa o le mintieron a él. Baldetti además aseguró que su asistente haría llegar una copia de su pasaporte para verificar la fecha en que había arribado al país. Le estoy pidiendo a Karen que le saque fotocopia a mi pasaporte y ojalá sea la portada. Pero dígale usted, por favor. Se las va a entregar Karen, pregunta si ¿No se recuerda qué día, qué hora regresó a Guatemala? Si ya vino, con mucho gusto ahorita mismo. Vicepresidenta, solo una pregunta. Vicepresidenta. Esa copia aún no ha llegado. Quizá por los nervios y el temor a las constantes interrogantes de la prensa, salió casi huyendo del lugar, olvidando la guía para el discurso que al parecer tenía que seguir punto por punto. A juzgar de lo impreso en el papel, se salió del orden, olvidando el quinto punto. Tenía que decir que había retornado de Corea ese día domingo. De todo esto quedan algunas interrogantes, tales como ¿por qué la vicepresidenta ocultaba el día en que llegó al país? ¿Y por qué el presidente Pérez Molina dijo que llegaría hasta el domingo? José Carlos Vega, Azteca Noticias. No, yo no dije eso. Encontrarle explicación a esto pues no es fácil, hay bastantes cosas, vemos a un presidente y a una vicepresidenta que nunca declaran juntos, de alguna manera uno defiende al otro, pero hay asperezas, se nota. Señor Mario Archila, ¿qué explicación le daría usted a que Roxana Baldetti haya mentido en cuanto a su ingreso al país? ¿Venía Juan Carlos Monzón con ella? ¿Cómo está? ¿Qué explicación le podemos encontrar a esto? Pues esto es un poco como la esposa que recibe el whatsappazo de vi a tu marido entrando en la Roosevelt a cierto establecimiento y ella lo espera tranquilamente en la cena y le dice, ¿dónde estuviste, amor? Eso es lo único que nos hace ver. Yo no le encuentro ninguna otra explicación. Evidentemente se está ocultando algo o se está ocultando a alguien. Y no hay que buscarle 5 pies al gato. Esa es la única razón por la cual ella puede mentir. Si es tan sencillo que es bajarse del avión el viernes, entregar un papel a la prensa diciendo después de 30 horas de vuelo estoy demasiado cansada como para atender la conferencia, los espero mañana a 3 de la tarde en el Palacio Nacional y se acabó el problema. No tiene por qué salir el domingo haciendo el show de que todavía no sé cuándo vine. Y desafortunadas, ley de Murphy deja todo el script con el asunto porque tiene un punto donde dice que decir vine hoy. O sea, es premeditar una mentira, lo cual no tenía ningún sentido. Él pudo haber perfectamente el domingo decir vine el viernes, me encontraba muy cansada, tuve que cambiar mi retorno, tuve que conseguir un vuelo privado que me trajera, no había conexión, aquí estoy lo más pronto que pude, en lo que logré descansar. Allá era de noche y acá era de día. Señor Castillo, la línea de comunicación que está manejando el gobierno ante la crisis, ¿es la más adecuada? ¿Cómo se está manejando esto? Primero ha sido muy controversial, muy contradictoria. En este tema concreto del regreso de la vicepresidenta al país, el presidente sale dando una fecha. La vicepresidenta lo contradice, no responde y luego sale el vocero presidencial entregando, digamos, el registro de cuándo efectivamente entra al país. Acá esto se hace grande, digamos, esa contradicción se hace muy grande porque hay algo grande que ocultar. Y ahí la presunción es, precisamente coincido con el colega cuando afirma se está encubriendo a algo o a alguien.
Y la imaginación podría llevarnos a pensar en dónde estaría más seguro el señor Monzón, fuera del país o dentro del país. Porque para mantener el nivel de vida al que está acostumbrado, para tener acceso a los flujos monetarios que necesita su nivel de vida y para obviamente tener la certeza de que no va a ser perseguido y que va a estar relativamente estable, me parecería que lo más obvio sería en Guatemala. Si tienen el control de los cuerpos de seguridad, si tiene el acceso a dinero líquido, si tiene además, en alguna medida, un vínculo cercano con la vicepresidenta, del que fue su secretario privado por 3 años y medio. Entonces, esto se explica que se haya hecho tan grande únicamente a partir de que haya algo grande que ocultar. El manejo ha sido muy malo. El vocero presidencial el día de hoy reconoce abiertamente que hubo un problema de comunicación entre la encargada de comunicación de la vicepresidencia, él como vocero del Ejecutivo, realmente se enreda en la explicación. Lo que queda muy en claro es que, como bien refería también el colega, hay una mentira que hay que ocultar y eso se logra solo con una secuencia de mentiras. Y obviamente lo que en lo que están cayendo es en esas contradicciones muy ingenuas, porque al final, para mantener la gran mentira, se están contradiciendo en cosas que no tendrían por qué en este momento y en esta crisis en particular estar poniendo en riesgo la estabilidad del gobierno. Señor Valdizán, ¿coincide usted en que existe una mentira aún más grande que destapar? Definitivamente, yo coincido en eso. En donde no coincido es que en nombre de la institucionalidad estemos encubriendo cosas y, hay una gran mentira. Estamos viendo que nos están mintiendo en nuestras caras. Los que están mintiendo deben irse. Y sí creo que deben irse, porque, a ver, ¿cómo se protege la institucionalidad? Apañando estas cosas y esperando que tal vez algún día en alguna elección llegue un político honesto. ¿Cuántos años nos vamos a pasar encontrando a los políticos honestos? La única forma es tener un sistema que castigue al deshonesto. Y el castigo que más les puede doler es tener que salir y enfrentar un juicio sin toda la vestimenta que acompaña ser parte de un puesto en el Estado tal cual es. Entonces, la única forma en que vamos a mantener nuestra institucionalidad, que para el momento la veo pegada con chicle, la veo solo pegada del momento de las elecciones, pero el día en que empecemos a desconfiar de las elecciones se acabó la institucionalidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un correctivo, una forma en la que el político entienda, me porto mal, me voy, porque la institucionalidad no la estamos protegiendo, apañando eso, en nombre de la institucionalidad en general. ¿Están mintiendo? Están mintiendo. En cualquier país civilizado del mundo agarran un político con esa mentira, con esa confusión de datos, de fechas, tiene que ir. Sí, pero me parece que dentro del sistema hay mecanismos para eso. Y aquí voy a traer, digamos, la crisis de Paraguay. ¿Pero cuál es el mecanismo? La crisis de Paraguay con Fernando Lugo, por ejemplo, de promover un juicio político. Fernando Lugo sale de la presidencia paraguaya precisamente porque es llamado al Congreso de la República. El único juicio político válido es el que puede dar la población, porque esto cae en el Congreso de la República. Y en el Congreso de la República ya sabemos cómo están compradas las cosas. Ahí pasan los presupuestos, ahí pasan todas las cosas, y máxime, justamente lo que el resto de la trinca de los políticos que están metidos en este momento, lo que quieren es que las aguas se muevan para que se desprestigien y estos ya no sean contendientes en las elecciones, pero ellos llegar a las elecciones. Y continuar. Y continuar en el mismo sistema. Esto hay que reformarlo. Esto hay que entrarle, porque si no esto va a ser repetitivo. De acuerdo. Y es que el problema es que está siendo repetitivo. De acuerdo, pero... Me recuerda un poco al caso Watergate, a Nixon, que él decide renunciar para no arriesgar la institucionalidad. No decide. Bueno, lo hace. Es forzado, es presionado. Es forzado, y es a eso a donde voy. Si un político sabe que no tiene el puesto garantizado, se comporta. Se comporta porque se comporta. Ahora, si un político sabe, y máxime con nuestros partidos que están hechos, allá por lo menos el Partido Republicano ejerce una presión, o el Partido Demócrata, porque va entre ellos el nombre, pero aquí los partidos políticos duran en una elección. Si ya sabemos que el PP está más sepultado que saber ni qué. Entonces, luego se inventan otro partido, inventa alguien que llegar, y lo que quiero son mis 4 años para robar.
Pero yo sí creo que hay que fortalecer dentro del sistema los elementos que permitan hacer eso por la vía dentro del sistema. Y ahí mi planteamiento es la vía judicial. Porque el problema es ya Pero, el sistema... ¿juicio en el poder o renuncia y después juicio? Continuar con el juicio. Ahora, El que pedir se la las- renuncia no es ilegítimo. No es ilegítimo, aunque No es tiene ilegítimo. no es vinculante, porque el sistema guatemalteco no contempla el mandato de revocatoria. Tampoco Nixon, o sea, Nixon renunció al final porque sabía que si eso llegaba al Congreso lo iban a destituir. Pero hasta el momento en que esto llegó, eran las acusaciones de la prensa, era toda la comisión que estaba ejerciendo la presión, y entonces, pues dijo no, antes que esto llegue a eso, Él toma entonces la mejor me decisión. voy. Él toma la decisión. Sí, me parece que la expresión social es válida, digamos. La presión que se va a hacer el sábado próximo es una expresión social, digamos. Tenemos que ir a corte, pero precisamente al regresar del corte aquí en Observadores vamos a hablar de esto y a recordar cuando Otto Pérez Molina le pidió la renuncia al presidente Álvaro Coloma en su lugar y ahora él se ve sentado en ese banquillo. Regresamos después del corte aquí en Observadores.